Yo quiero invitarlos a ustedes en esta mañana a que vayan conmigo a un libro que tal vez a algunos no les gusta, tal vez a algunos les crea incomodidad. Ha sido muy maltratado por muchos este libro, ha sido muy mal entendido por otros, pero es palabra de Dios. Y fue escrito para la iglesia, fue escrito para los creyentes, y tiene pertinencia, gran pertinencia para la iglesia de hoy, a pesar de que se escribió hace 2000 años atrás. Me refiero al libro de Apocalipsis, el que tal vez a algunos les quite el sueño. Qué bueno que son las 11:55. Que de aquí a la noche puede conciliar el sueño de nuevo. Pero hay gente que me ha dicho: pastor, cuando a mí me dicen Apocalipsis yo me asusto, yo pierdo el sueño, pierdo el descanso. Pues qué bueno que hoy será la excepción. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar al libro, vamos a decir lo que el libro dice y vamos a hablar sobre el propósito y la intención de Dios para darnos este libro. Yo quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Y del capítulo 2 leamos los primeros 7 versos. Capítulo 2, del 1 al 7. Y dice la palabra del Señor. Si le dan un poquito de jai. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y conozco que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Mencioné al principio que el libro de Apocalipsis ha sido un libro maltratado por muchos, ignorado por otros, y otros lo han tomado como punta de lanza para inferir miedo, temor, terror a la vida de algunos cristianos. Y esto se hace porque se pierde de perspectiva el propósito del documento. Y si se pierde de perspectiva el propósito del documento, pues como cualquier cosa que se pierde de perspectiva su uso, se puede convertir en dañino
y en peligros. Los vehículos fueron hechos como medio de transportación. Si usted pierde de perspectiva el vehículo como medio de transportación, usted lo puede convertir en un medio de daño y puede utilizarlo para hacer daño. Los químicos fueron hechos para responder a elementos particulares. Pero si se pierde de perspectiva el uso de ellos, puede ser dañino. La pólvora, que tanto daño hace, si se pone en buena perspectiva y la interpretamos de manera correcta, nos ha hecho mucho bien. El libro de Apocalipsis necesita ponerse en buena perspectiva y necesita poderse entender en el propósito cabal para el cual fue escrito. ¿Y cómo lo podemos descubrir? ¿Cómo lo podemos entender? Pues mire, el libro de Apocalipsis fue escrito en un momento muy particular para la vida de la iglesia y para la vida de los cristianos. Fue escrito prácticamente casi 70 años después de la resurrección de Jesucristo. Y 70 años es bastante tiempo, ¿no? 70 años es bastante tiempo. Para poderse escribir el libro, se tardó 70 años después de la resurrección de Cristo. Y uno tiene que preguntarse qué cosas sucedieron en el lapso de esos 70 años. Bueno, pues lo primero que sucedió es que la iglesia salió contenta a proclamar la resurrección de Jesús. Y por todo lugar donde iban anunciaban que el Cristo había resucitado. Y desde luego, como resultado de esa declaración, el evangelio empezó a crecer y empezó a desarrollarse. Pero más adelante hubo algo que sucedió. Y es que cuando el Imperio Romano se percató que el cristianismo no estaba vinculado directamente al judaísmo, sino que era una experiencia y una confesión religiosa diametralmente opuesta a lo que el judaísmo postulaba, entonces el mundo cristiano empezó a sufrir una crisis seria por parte del Imperio Romano. ¿Cuál fue esa crisis que empezó a sufrir? Pues los cristianos empezaron a afirmar lo mismo que los judíos, que ellos tenían un solo Dios y un solo Señor, que se llamaba Jesucristo. Desde luego, el Imperio Romano en esa época estaba declarando que cualquier hombre podía tener el Dios que quisiera, pero además del Dios que tenía, le tenía que añadir un segundo Dios. ¿Y cuál era ese segundo Dios que tenía que añadir? El emperador. No había problema con que tu Dios fuera Yahvé. No había ningún problema con que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Con eso no había ningún problema. Lo único que el Imperio Romano decía era: añádele a eso que el César también es Dios. Y desde luego, los cristianos decían: Yahvé, el Dios de Israel, es nuestro Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero fuera de ahí, a nadie más tendremos por Señor.